del Evangelio. Dice, ya lo tienen mis hermanos. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden acomodarse en esta tarde. Amén. Y en esta tarde vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Amén. Aleluya. Venimos a estos lugares, mis amigos, es anunciarles la palabra de Dios. Jesucristo, que es el dueño de este evangelio, fue el primero en predicar el evangelio. La razón por la cual se predica el evangelio es que Dios mismo quiso que su palabra fuera predicada en todo el mundo y a toda criatura. Por eso cuando Él estuvo aquí en la tierra, en la manifestación, en la persona de Jesucristo, Él fue el primero en anunciar esta palabra. Y la Biblia nos dice que cuando Él comenzó este ministerio, la Biblia dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y miren lo que les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio a toda criatura. Es decir, que Dios siempre en su plan ha querido que el ser humano le crea a Él a través del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el gran poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí está la respuesta para de pronto la persona que se pregunta, bueno, ¿y qué es el evangelio? Porque hay personas que tienen un concepto del evangelio de pronto a su conciencia o lo que le enseñaron sus abuelos, quién sé yo, sus familiares, pero que de pronto no ha percibido lo que dice la palabra al respecto de lo que es el evangelio. Pero en este verso que hemos leído sabemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso nosotros hemos creído al Señor y nos hemos entregado al evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Es la buena noticia de Dios para el ser humano. La noticia salvadora. La noticia que necesitaba el ser humano para tener la salvación. El pecado en el principio alejó al hombre de Dios. El pecado lo que hizo fue una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios, a través de su palabra, por medio del evangelio, hoy nos trae la salvación. Y por eso el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es el gran poder de Dios para salvación al que cree. Por eso la necesidad, estimado amigo y hermano, de creerle a Dios por medio del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el verso 17 habla del contexto del primero y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela es por fe. Es decir, nosotros caminamos en el evangelio es por la fe y por la fe le hemos creído a Dios que es por medio de Jesucristo. Y alguien podría preguntar, ¿y por qué por medio de Jesucristo? Porque la Biblia también dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne, aleluya. En otras palabras, el dueño del evangelio es Dios. Y no es un cuento mío de pronto, o de pronto de los evangélicos, no. La Biblia lo registra de quién es el evangelio. Y en esta tarde me voy a permitirme leer en este mismo capítulo, en el capítulo 1 del primer verso, mis estimados amigos. Les voy a leerles porque de pronto hay gente en el día de hoy que se han atrevido a decir que el evangelio se lo inventaron los hombres y que el evangelio se lo inventaron los aleluya, o que el evangelio se lo inventaron los evangélicos. Y para más piedra, digámoslo así, no sé si la persona estará buena, el evangelio se lo invitó el hermano Oni que está predicando en esta tarde. No, el evangelio tiene un dueño y el dueño del evangelio es Dios. ¿Y sabe quién es Dios? Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado
para el evangelio de Dios. Entonces aquí podemos leer de quién es el evangelio, de Dios. Y como el evangelio es de Dios, entonces Dios mismo vino a predicar el evangelio. Pero de pronto me podrían decir, ay, ¿cómo es eso, señor predicador? Es que lo que pasa es que el Dios Todopoderoso se hizo un día presente en la tierra, en la manifestación en Cristo, y entonces fue el primero que lo predicó. Miremoslo para que lo vea. En el evangelio, según San Marcos, en el capítulo 1 y el verso 14, y nos daremos cuenta con respecto a esto. El capítulo 1, verso 14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús, óigase bien, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Y sabe qué decía? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas fueron las palabras de Jesucristo anunciando su palabra, y con sus apóstoles, ellos estando allí, Él les enseñó estas palabras. Y después que Él partió, porque ustedes conocen la historia que sucedió, después que Cristo murió, después que Cristo lo sepultaron, pero después que resucitó, entonces cuando Él encomienda su palabra, este evangelio, que fue el verso que leí anteriormente, que dice la palabra de Dios, vayan por todo el mundo. Es decir, que no quede ni un lugar de la tierra donde se anuncie el evangelio. Y entonces Cristo le encarga a los discípulos, vayan por todo el mundo. Y como esta parcela o esta finca hace parte del mundo, oye, Dios nos está apuntando aquí a hoy, septiembre, ¿qué? 16 del 2023, diciéndole a todo el mundo y a toda criatura. Eso sí, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, que el medio que el ser humano tiene para tener un encuentro para con Dios es con el evangelio. Ay, ¿por qué el evangelio? Porque el evangelio es el gran poder de Dios para salvación al que cree. Por eso es que se predica el evangelio, mi amigo. Por eso es que se predica el evangelio, mis hermanos. Porque el Dios dueño de este evangelio, que se manifestó en carne, entonces lo mandó a predicar. Se lo encomendó a los discípulos, y como los discípulos eran igual que nosotros, humanos. ¿Y cuál es el ciclo del humano? Morir, nacer, crecer, reproducirse y después morir. A ellos les tocó partir, pero antes de que ellos partieran, se anunció la palabra de Dios. Y hoy aquí en esta tarde, con la bendición de Dios, estamos aquí cumpliendo este mensaje, de traerles a ustedes este mensaje de parte de Dios, que la salvación la tenemos es a través del evangelio. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Alguien preguntó y dijo, ay, ¿por qué en el evangelio? ¿Sabe por qué? Porque el evangelio son las buenas noticias de Dios para el ser humano. Es decir, que en esta tarde le traemos buena noticia. Aunque este mundo está lleno de malas noticias, usted enciende la radio, enciende la televisión, coge la prensa y usted lo que encuentra es mala noticia, ¿verdad? Pero en esta tarde hay una buena noticia, y es que nuestro Dios un día vino, se manifestó en carne, trae el evangelio para salvación. Y en esta tarde aquí estamos predicándole el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque el evangelio es la salvación para el que cree. Entonces, si usted le cree al Señor, tendrá salvación. Si nosotros le creemos al Señor, tendremos salvación. Entonces, el propósito de Dios con el evangelio es que el ser humano se salve. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debajo del cielo, óigase bien, debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ustedes y yo, mis hermanos y amigos, tenemos salvación porque tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo es el dueño de este evangelio. Por eso cantamos esa hermosa canción que cantaba la hermana ahorita. Vamos por montes y collados, llevando ¿qué? El evangelio. ¿Cuál? Que Cristo nos dejó. ¿Y qué vamos diciendo? Vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva. Eso sí, que se arrepientan ya. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por un pueblo que tenga invocado su nombre. Aleluya. ¿Y dónde lo va a encontrar? En el evangelio. ¿Y por qué en el evangelio? Porque en el evangelio la justicia de Dios es por fe, no es por más nada. Así que quiero dejarles en esta tarde este consejo a todos mis amigos,
que la salvación del ser humano es en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el gran poder de Dios. Les invito a estar en pie en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios, porque en esta tarde nos permite aún compartir con ustedes esta bendición de conocer qué es el Evangelio. Yo creo que mis amigos han aprendido qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? El poder de Dios para salvación al que cree. Yo creo que con esto que hemos aprendido, usted seguirá compartiendo, y en esta tarde hay una puerta abierta. ¿Para qué? Para que reciba la salvación aquí en su hogar, en el nombre de Jesucristo. Así que oremos y démosle gracias, y no está mal decir, amigos, si quiere entregarle su vida a Cristo, aquí estamos para orar al Señor y presentarlo delante de la presencia del Señor. Y así oramos, Señor y Dios Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa. Gracias por tu palabra que ha sido anunciada. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Alabado eres tú, Dios. Alabado eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Vamos por montes y collados, llevando el Evangelio que Cristo nos dejó.